Pediatría y voy a exponer el tema de crisis febriles simples y complejas. Entonces, esta es la agenda del día de hoy, esos son los ítems que vamos a tratar. En cuanto a la introducción, pues las crisis febriles son unas crisis que se presentan entre los 6 meses y algunos autores dicen 6 años, otros lo reportan como hasta los 5 años, que está mayormente precipitada por fiebre, sin asociarse a la infección del sistema nervioso central, y la forma es una de las formas más comunes de convulsión antes de los 2 años. En cuanto a la epidemiología, es el principal desafío neurológico en pediatría. Se dice que las convulsiones febriles representan el 48 al 62% del total de las convulsiones en que consultan a urgencias. En Europa y en Norteamérica se presentan el 2 al 5% de los pacientes que van a urgencias menores de 5 años. Y en Asia se ha visto que es un poquito mayor, entre el 8 al 10%. El pico de la presentación se da entre los 12 a 18 meses. Generalmente antes de los 6 meses no suele ocurrir, se reporta que puede estar entre el 6% de los pacientes y después de los 3 años un 4%. Como les dije, es mayor en asiáticos. En cuanto a la relación entre mujeres y hombres, los hombres se dan 6 veces mayor que las mujeres, y en general está asociado a que hay más frecuencia en invierno y en la tarde, probablemente asociado a que se presentan pues, más infecciones virales, que es la principal causa de la fiebre asociada a estas crisis, que generalmente son infecciones virales autolimitadas. Aquí pues en esta tabla se muestra, perdón, en esta gráfica se muestra la incidencia que hay en California y en Minnesota, que son la gráfica por la parte de abajo de la gráfica, en donde vemos que la incidencia es mucho mayor en Japón que en estos lugares, como les decía previamente, que es de un 8 al 10%. En este estudio, que se realizó en una cohorte de 39.836 niños que estaban inscritos a un ensayo de fase 3 en el que se iba a evaluar la eficacia de la vacuna neumocócica, de 9 valencias, que se realizó en Soweto, encontraron que del total de la cohorte habían 387 niños con convulsiones febriles asociados, o sea, del grupo que tenían la vacuna. Y del grupo que recibieron el placebo, habían 393 pacientes con convulsiones febriles. En este estudio se encontró que el 80% de los pacientes hospitalizados con crisis febriles ocurrieron entre la edad de 12 a 35 meses, con una incidencia más alta en el rango de 12 a 23 meses, que es lo que se ha visto en otros estudios. Adicionalmente, en este estudio se evaluó la etiología en cuanto a la fiebre asociada a las crisis febriles, y se evidenció en la gráfica A, vemos que son los agentes etiológicos de los pacientes que tenían crisis febriles, en los cuales el principal fue la influenza A. Y en la gráfica B son los pacientes que no tenían crisis febriles, en donde su principal etiología fue el virus respiratorio sincitial. En este otro estudio, eh, que es un estudio de cohorte, en el cual se evidenció también la prevalencia de convulsiones febriles, la epilepsia y otros eventos paroxísticos. Estuvieron en una población de 6.076 pacientes. Esto se hizo a través de cuestionarios, y de estos pacientes, 157 tuvieron convulsiones febriles, pero de estos fueron evaluados solo 76. Y se evidenció que hay una prevalencia del 6% de todos los niños, pero de todos los eventos, tanto los eventos paroxísticos como las convulsiones febriles y la epilepsia. Y dentro de las crisis febriles, la más frecuente es la convulsión febril simple. En la compleja se evidenció el 27% de los pacientes.
En cuanto a la nutrición, entonces se dice que es una crisis que se acompaña con fiebres de más de 38 grados centígrados, que no está asociada a una patología del sistema nervioso central ni a una enfermedad metabólica. Generalmente van a ser condiciones breves, generalmente crónicas generalizadas, pero hay algunas como las que conocemos como crisis febriles complejas, que son atípicas, que tienen una duración, que no son pues generalizadas. Esta es la clasificación, entonces tenemos que una confusión febril simple, como son movimientos tónicos clínicos generalizados. En cuanto al tiempo, pues hay como bastante variación. Algunos autores dicen 15 minutos, otros literatura dice 10 minutos, y en la guía de aquí del hospital lo toman como menor a 5 minutos. Eh, y pues no, algo muy importante es que no debe recurrir en el lapsus de 24 horas. En cuanto a la convulsión febril compleja, dura pues, más de 15 minutos, pero pues en una literatura cumplida 5 minutos, y generalmente son convulsiones parciales o focales y hay una recurrencia dentro de las 24 horas de la enfermedad. O hay recuperación incompleta. Eh, lo otro es la confusión febril recurrente, que son las convulsiones asociadas a la fiebre que se generan en una ocasión pues, separada. Y el estado epiléptico febril, que se ha definido como una convulsión febril de más de 30 minutos o con convulsiones múltiples con recuperación incompleta que dura 30 minutos o más, pero esta definición también ha ido cambiando. Se ha definido que para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas es de 5 minutos para hablar de estado epiléptico febril, para las convulsiones focales 10 minutos y para las crisis de ausencia 10 a 15 minutos. Esta es la definición actual, la clasificación de la guía aquí del hospital. Entonces, como le digo, la simple es de más de 5 minutos y en la compleja más de 5 minutos. Lo demás, pues sí, es lo mismo que la definición. En cuanto a la fisiopatología, pues es importante tener en cuenta pues, la fisiopatología de la fiebre. Entonces, vamos a ver que cuando hay un microorganismo se va a activar los macro como los linfocitos T y estos van a producir citoquinas que van a atravesar la barrera hematoencefálica y van a liberar prostaglandinas. Esas prostaglandinas, especialmente la prostaglandina E2, van a unir las neuronas sensibles al calor del área preóptica y va a activar los efectores térmicos para que reflejan calor y se genera aumento de la temperatura. Se dice, pues, como tal, la patología de las crisis febriles no está muy determinada, pero se dice que puede haber una vulnerabilidad del sistema nervioso central al desarrollo, pues, a los efectos como tales de la fiebre. Entonces, se dice que durante el proceso de la maduración, como en los niños pequeños, va a haber una mayor excitabilidad neuronal que va a predisponer al niño a esas crisis febriles. Lo otro es la predisposición genética y los factores ambientales. Eh, Dentro de los mecanismos fisiopatológicos se describe que uno puede ser un aumento rápido de esa temperatura, no se asocia tanto al grado como tal de temperatura, sino como más al aumento súbito de la temperatura. Ese aumento súbito va a modificar procesos fisiológicos en el cerebro y los fenómenos sensibles a la temperatura a nivel neuronal son la cinética del funcionamiento de los canales iónicos, la morfología de los potenciales de acción y la transmisión sináptica. Y todo esto, con esas modificaciones en sus procesos fisiológicos, va a generar la crisis febril. Otra cosa que se ha visto es que cuando tenemos fiebre, tenemos una hiperventilación que es fisiológica y eso va a generar alcalosis y la alcalosis va a alterar la excitabilidad neuronal. Y lo otro que es importante es que, como les expliqué, en la fiebre se van a producir citoquinas y se ha visto que las citoquinas como la interleuquina 1 beta, la TNF alfa y la interferón gamma, especialmente la más implicada es la interleuquina 1 beta, van a estimular los receptores NMDA y AMPA, que son receptores de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, y eso va a favorecer que se presenten en las funciones. También se ha visto que las personas que desarrollan un estado epiléptico tienen una expresión cerebral de proteínas proinflamatorias. Entonces es como un doble. En cuanto
a la etiología, entonces como les dije, puede ser genético, multifactorial. eh, Se ha visto que las convulsiones que tienen antecedentes familiares de convulsiones febriles van a tener una convulsión febril. Y cuando un niño tiene un pariente de primer grado con convulsiones febriles, es más frecuente que se vaya a afectar. Lo otro son las convulsiones febriles, que se presentan en el 60% de los casos de fiebre asociada a convulsiones. Y los virus que con más frecuencia se han aislado son influenza, rinovirus, enterovirus, el virus del herpes tipo 6 y pues los coronavirus. También se puede asociar a infecciones del tracto respiratorio, la genitalitis, otitis media y gastroenteritis. Y se ha visto también que en la inmunización puede presentar efectos febriles. Generalmente se ha asociado sobre todo a la vacuna de la difteria, toxina y tétano acelular, especialmente al sarampión y la vacuna del sarampión, rubéola y papel. Eh, Generalmente las convulsiones ocurren principalmente dentro de las 24 horas del cuadro febril. Es como lo general, pero puede ocurrir en cualquier momento. Como les dije, pues hay unos factores genéticos, no hay como tal un mecanismo claro de transmisión, pero se ha visto que puede ser como que sea poligénico o que sea un modo pues autosómico dominante en la parte pues genética. Se ha visto que hay unos locus de susceptibilidad que se mencionan esos de aquí, que es el FEF1, el FEF2, FEF4, FEF5 y FEF6, y hay también mutaciones genéticas asociadas pues como tal a las febriles que se han determinado como eh, una mutación en el gen de la interleuquina 1, mutación en la unidad gamma 2 del gen del receptor GABA o el gen antagonista del receptor de la interleuquina 1. Bueno, entonces, pues ya les había mencionado lo de las infecciones, que son uno de los principales agentes etiológicos, lo de las vacunas y también se han visto factores de riesgo perinatales, como que sea un recién nacido pretérmino, que tenga una restricción del crecimiento intrauterino, que esté en la UCI por más de 28 días o que haya exposición a nicotina y alcohol. Medicamentos usados en los neonatos como esteroides o que haya alguna deficiencia de micronutrientes como el hierro, el zinc o vitamina B12, B9, selenio, calcio y magnesio. Otros factores de riesgo son el retraso en el neurodesarrollo y que asistan a las guarderías pues, porque van a estar más predispuestos a adquirir infecciones. Eh, Esto pues ya lo mencioné, lo único aquí es que el virus del herpes tipo 6 y 7 pues también ya se puede llegar al sistema nervioso central. Los hallazgos son como discordantes en cuanto a su relación con las crisis febriles y la infección. Incluso hay bibliografía que reporta que la recurrencia de las crisis puede ser por la reactivación como tal del herpes, pero pues no es muy claro. Eh, Como les dije, las vacunas también pueden generar una crisis febril y se ha asociado según la edad. Entonces, si vemos la vacuna de la sarampión, rubéola y paperas, de los 16 a los 33 meses hay 10 casos por 10.000 niños, de los 12 a 15 meses hay 4 casos por 10.000 niños y en la varicela 3.5 casos por 10.000 niños. Como tal, la influenza y la DPT acelular no tienen un aumento significativo del riesgo, pero es importante que les informemos a los padres que el hecho de que haya presentado una convulsión febril asociada a la vacuna no quiere decir que vaya a tener un riesgo ni de daño neurológico ni de epilepsia y que no pueda ponerse más vacunas. En este estudio, que estudian la relación entre la influenza asociada a las convulsiones febriles, se tomaron pacientes menores de 19 años con convulsiones febriles y se les hicieron unos test respiratorios. De ese total de pacientes, 97 tuvieron influenza y 113 tuvieron otros virus respiratorios. Como conclusión, aquí evidencian que generalmente hay más frecuencia de los virus respiratorios en los menores de 5 años, tanto en el grupo de influenza como en los otros virus respiratorios, pero lo que sí se evidenció fue que la influenza estaba presente sobre todo en los mayores de 5 años, como vemos aquí, que en los de los otros virus respiratorios. Eh, la mayor frecuencia de las convulsiones fueron tónicos clínicos generalizados en los dos grupos. Bueno, para hablar como tal del diagnóstico, entonces es importante determinar tres cosas. Uno, si fue una crisis, preguntar
si estuvo asociado a fiebre, y lo otro si el paciente tuvo una patología neurológica de base. Entonces hay que indagar cómo estuvo el paciente antes, durante y después del cuadro, si fue generalizado o focalizado, porque eso van a depender de los estudios. El tiempo de recuperación neurológica, si la fiebre fue cuantificada o no, si ha tenido episodios previos, y algo muy importante son los antecedentes personales y familiares, preguntar acerca de traumas y el esquema de inmunización, que es muy importante. Eh, Preguntar acerca de tóxicos y demás antecedentes pues, de importancia a nivel del perinatales, por ejemplo. Entonces, inicialmente pues, vamos a hacer un examen físico adecuado. Primero la valoración del ABCD, si estamos pues ya en el hospital en urgencias, vamos a hacer la valoración pediátrica y vamos a hacer un examen físico completo con un examen neurológico para identificar el foco, buscar signos meningias, evaluar muy importante la parte de los oídos, porque pues puede ser a veces la etiología de la fiebre, una otitis. Y como tal, cuando se trata como el diagnóstico de crisis febril, hay que evaluar tres cosas. Uno, que esos eventos o esas crisis no sean movimientos paroxísticos no epilépticos. Lo otro es que no sean formas raras que hay de epilepsia que son asociadas a fiebre, que ya les voy a mencionar tres. Y lo otro es que no sea una convulsión generada por una infección del sistema nervioso central. Entonces, son los diagnósticos diferenciales que también hay que tener en cuenta. Entonces, vamos a tener que poder haber síncope vasovagal, un síncope neurológico, algunos trastornos psiquiátricos, algunas condiciones del sueño, las parasomnias, las micronías del sueño, eh, también los tics, estereotipias o trastornos también asociados a la migraña que nos pueden generar una confusión. Esos son los que les decía que son epilepsias asociadas a fiebre, es el síndrome de Dravet, que generalmente es una encefalopatía que se presenta generalmente en lactantes, que van a tener crisis febriles prolongadas, pero también pueden tener crisis afebriles, y generalmente van a ser epilepsias de muy difícil manejo y que van a tener alteraciones en el neurodesarrollo. Este se asocia a una mutación en un gen, que es el SCN1A. La otra es la epilepsia generalizada con crisis febriles plus, que también generalmente se presenta en niños mayores de 6 años, como ven, ya no están en rango de las crisis febriles. Eh, y lo otro es el FIRES, que es la infección febril relacionada a síndromes epilépticos, que también se presenta con más frecuencia en la edad escolar. Generalmente esos niños pueden tener una infección previa a 2 o 24 horas previas a la presentación de la crisis. Eso también es una encefalopatía que es un muy mal pronóstico y van como de crisis breve hasta ya un estatus muy refractario. Y lo otro que vamos a descartar es que no es una neuroinfección. Entonces, el principal riesgo que sea una meningitis o una encefalitis, se ha evidenciado que hasta el 40% de las infecciones del sistema nervioso central se presentan con crisis, pero en las crisis febriles, menos del 1%, pues los pacientes tienen neuroinfección. Hay que evaluar pues, signos meningios y, muy importante, evaluar el esquema de vacunación, especialmente Haemophilus influenza y Estreptococcus pneumoniae. En cuanto a los clínicos, entonces vamos a hablar de tanto los laboratorios, la función lumbar, el electroencefalograma y la neuroimagen. Entonces vamos a hablar inicialmente de los estudios que se realizan en crisis febril simple. Entonces, en la crisis febril simple, tanto el hemograma como la química sanguínea no se recomienda de rutina. Hay que individualizar al paciente, entonces según el cuadro clínico que el paciente tenga y en busca de nuestro foco infeccioso vamos a solicitarle los exámenes, pero no como tal para la crisis febril, sino para identificar el foco de la infección. Entonces, como les digo, no se recomiendan de rutina estos laboratorios. La función lumbar se va a indicar en tres condiciones. Uno, pues que el paciente tenga signos meningios o que haya una historia conclusiva de neuroinfección en los lactantes de 6 a 12 meses y que tengan también una inmunización deficiente desconocida de Haemophilus influenza o de neumococo, y los pacientes que hayan recibido antibiótico previo. Esas son las indicaciones de la función lumbar
el hospital, que le vamos a hacer es a los pacientes inmunosuprimidos. Eh, Hay que tener en cuenta que los pacientes desnutridos también cuentan como una población inmunosuprimida. Aquí nos dicen que a todo menor de 18 meses, entonces es diferente que en la literatura, que nos lo plantean hasta 12 meses. Un paciente con una fiebre sin foco, donde pueda ser necesario despertar un infección del sistema nervioso central, pues que tenga el examen físico anormal, que haya usado antibióticos, que también está pues, en las indicaciones previas, toda crisis mayor de 5 minutos, es decir, una crisis febril compleja, acá también indica una infección lumbar. Eh, en cuanto al electroencefalograma, eh, no se indicaban las crisis febriles simples, porque no nos va a cambiar la conducta del paciente y generalmente los pacientes con crisis febriles pueden tener como unas anormalidades en el electroencefalograma que en semanas ya se van a revertir, entonces pues no nos, o sea, no tendríamos como un manejo adicional cuando tenemos ese electroencefalograma anormal. La neuroimagen tampoco está indicada en las crisis febriles simples, pues porque como les digo, la mayoría van a resolver espontáneamente y son pues, de características muy benignas. Hablando de las febriles simples. En este estudio, lo que se evaluó fue los cambios en el manejo de los crisis febriles antes y después de la guía de la Asociación Americana de Pediatría que se publicó en el 2011. Entonces, lo que querían evaluar era pues, tanto la realización de función lumbar como de otros exámenes como para clínicos TAC, y si eso tenía una consecuencia en el diagnóstico tardío de meningitis. Entonces, como vemos, pasamos en el 2005 de realizar más o menos como un 11, más de un 11% de funciones lumbares a en el 2000, después del 2011, hacer menos del 2.5% de funciones lumbares. Eh, en esta, la gráfica A se evidencia el, el TAC, entonces también vemos que en el 2005 se hacía más del 11% del GAS y en el 2011 se redujo a menos del 2.5% del TAC. Adicionalmente, en la gráfica B vemos que el hemograma, por ejemplo, también antes se hacía como el 40% y entonces desde el 2011 que pues, cambió la guía, se realiza menos del 20%. La química sanguínea también, antes se hacía en más del 25% y desde el 2011 se hace menos del 15%. Lo que sí casi no ha cambiado es el uroanálisis. Y todo eso en cuanto al repaso del diagnóstico de meningitis bacteriana, no hay evidencia significativa que nos diga que eso ha llevado a retrasar el diagnóstico como tal de meningitis. Antes se tenía un riesgo, una prevalencia del 0.04% y ahora del 0.003%. Entonces no hay como un cambio significativo. En cuanto a las crisis febriles complejas, entonces la neuroimagen, como tal, los pacientes pues, con convulsiones febriles complejas generalmente se les tiende a hacer neuroimagen, especialmente TAC. Sin embargo, lo que se dice es que la probabilidad de descubrir una lesión que requiera un tratamiento en ese momento que sea urgente, o sea, no es como tan frecuente. Por lo que generalmente no se recomienda la neuroimagen de rutina en las convulsiones febriles complejas, a menos que el niño tenga un examen físico anormal. Lo que se ha asociado es de pronto la esclerosis temporal inicial, que es una amiliosis del hipocampo asociada sobre todo a las convulsiones febriles prolongadas y focales. En este artículo nos reportan como varios artículos, varios estudios, perdón, en los cuales se reportaban pues, los pacientes con convulsiones febriles complejas y a cuánto se les había realizado neuroimagen. Entonces, por ejemplo, ese en 2005 eran 71 pacientes con convulsiones febriles complejas, a 46 se les hizo neuroimagen y a ninguno tuvo ninguna anormalidad. Entonces, son muy pocos los pacientes que se les identifica con una anormalidad en la neuroimagen, pero y generalmente esas anormalidades pues, son leves y no van a requerir o algún manejo, una intervención
Lo único pues serían los casos de que hayan abuso cerebral, traumatismo, hemorragia, encefalitis. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que tenían estas condiciones generalmente muestran ciertos signos clínicos al examen físico. Entonces, pues, como tal, lo más importante es como realizar una adecuada evaluación clínica que nos va a determinar si realmente el paciente requiere una neuroimagen. Lo otro que puede determinar es que pueda hacer una resonancia de los pacientes con crisis febriles complejas si hay factores de riesgo para la epilepsia o tienen un neurodesarrollo acelerado. En cuanto a la protección de las crisis complejas, la Asociación Americana de Pediatría recomienda que se haga la protección de los menores de 12 meses después de una crisis febril compleja. También, pues, si tenemos, igual que en las simples, signos de meningitis, y si tienen un estado epiléptico febril, pues obviamente hay que hacer una punción lumbar. El electroencefalograma se puede recomendar en niños que tienen convulsiones febriles prolongadas o complejas o tienen una recurrencia que no está asociada a la fiebre, o en niños con convulsiones febriles recurrentes que tienen retraso en el neurodesarrollo de déficit neurológico. Eh, Sin embargo, el electroencefalograma no es necesario que se realice intrahospitalariamente. En esas condiciones se puede hacer ambulatoriamente. En esta revisión de Cochrane se buscaron ensayos clínicos controlados y adiantados. Eh, Se buscaron que fueran niños menores de 5 años con un primer episodio de una crisis febril compleja. Se encontraron inicialmente como 48 estudios, sin embargo, todos fueron excluidos, por lo tanto, concluyen que no hay evidencia que pueda apoyar o refutar el uso del electroencefalograma en el contexto de convulsiones febriles complejas. El toda convulsión febril categorizada como compleja de ser una neumonía o en que requiere función lumbar que tenga las campanas cerradas. Bueno, en cuanto a la manejo inicial, entonces vamos a inicialmente hacer la monitorización, ponerle oxígeno, manejo también de la fiebre. Eso es como en un transcurso de menos de 5 minutos. La mayoría de las crisis febriles se van a autolimitar en este tiempo, no van a requerir manejo adicional. Ya si tenemos más de 5 minutos, pues vamos a utilizar benzodiazepinas como midazolam, el diazepam o el lorazepam, y lo importante, la última infecciosa. Estas son las primeras cosas que debemos tener cuando hablamos de un paciente con crisis febril. Entonces, uno sería que sea una crisis febril compleja, que tenga signos meningiales, como es el Kerlund o Brudzinski, alteración del estado de conciencia, que tenga la bomba espontánea abombada, que tenga el respiratorio, taquipnea, gases, nosotros de normal. Estos serían los medicamentos que vamos a utilizar en primera instancia. Los medicamentos para control de la fiebre, como el paracetamol o el ibuprofeno, y pues las benzodiazepinas si ya tienen una crisis de más de 5 minutos. En cuanto a la acción de las benzodiazepinas, tenemos que son que van a tener una inhibición generalmente se van a actuar en los receptores GABA, van a aumentar la frecuencia, pero no la duración de la apertura del canal de cloro, que es activado por GABA. La absorción de las benzodiazepinas, si se administra por vía oral, van a tener buena absorción y van a tener unas concentraciones plasmáticas en 1 a 4 horas. Y cuando se administra por vía endovenosa, los efectos a nivel central se realizan, van a desarrollarse rápidamente, pero van a tener una vida media en general, por ejemplo, el midazolam tiene una vida media corta, y porque estos pasan rápidamente y se van a depositar a los tejidos porque son muy liposolubles. En cuanto a la distribución, se unen muy frecuentemente a proteínas. Por ejemplo, el diazepam se une en el 99% a proteínas y el clonazepam en el 85%. Generalmente son metabolizadas en hígado y ya son excretadas como conjugados glucurónidos en la orina. Aquí tenemos como una tablita de las benzodiazepinas más frecuentes y vamos a ver que, por ejemplo, el diazepam tiene una vida media de 43 horas y, por ejemplo, el midazolam
tiene una vida media de solo 1.9 horas. En cuanto a las medicaciones, tener en cuenta sus efectos secundarios. Cuando se usan por vía oral, pues van a tener somnolencia, letargo, pero cuando se usan por vía endovenosa, ya van a tener depresión respiratoria, depresión cardiovascular. Eh, y particularmente cuando hay otros depresores del sistema nervioso central. En este estudio se evidenció el uso de los antipiréticos para disminuir como la recurrencia de las convulsiones febriles. Fue una revisión sistemática y metaanálisis. Y lo que se fue que no había evidencia como tal que los medicamentos antipiréticos redujeran las recurrencias de las convulsiones febriles. Ya como tal hablando de los fármacos antiepilépticos a largo plazo, entonces vamos a tener uno, es el ácido valproico, que el ácido valproico, su mecanismo de acción es que va a aumentar los niveles de GABA y por lo tanto también se ha visto que va a actuar suprimiendo la excitación cíclica neuronal mediante la inhibición de los canales de sodio, que son los inhibidores de voltaje. Su absorción cuando se administra por vía oral es muy buena, tiene una biodisponibilidad de casi del 100% eh, y se alcanzan las concentraciones plasmáticas máximas de 1 a 4 horas. También se va a unir extensamente a las proteínas, incluso hasta en el 90%. En cuanto a los efectos secundarios del ácido valproico, generalmente van a ser síntomas gastrointestinales transitorios, pero a nivel del sistema nervioso central tenemos también sedación, ataxia, temblor y pues otros síntomas que ocurren con menor frecuencia. Lo importante es la elevación de las transaminasas que puede ocurrir en el 40% de los pacientes y otra cosa es la hepatitis fulminante que se ha visto en los pacientes menores de 2 años. También puede ocurrir la pancreatitis y la hiperamunia. Y el otro medicamento es el fenobarbital, que es un barbitúrico. También tiene efecto a nivel del sistema es un depresor del sistema nervioso central que depende mucho de la dosis y también actúa a nivel de GABA. Esto sí genera una apertura prolongada del canal de cloro para perdón, sí, de cloro para permitir la entrada del cloruro en las células y va a aumentar la carga negativa y va a generar una alteración en el voltaje de las neuronas. También se absorbe bien por vía oral, tiene un inicio de acción en 1 hora y su duración va de 10 a 12 horas. Entre los efectos adversos del fenobarbital está la hiperactividad, la irritabilidad, el letargo, trastornos del sueño y la hipersensibilidad. Entonces, como tal, en cuanto al manejo con los anticonvulsivantes a largo plazo, si hay evidencia de que el fenobarbital y el ácido valproico y el diazepam intermitente disminuyan el riesgo de recurrencia de las crisis. Sin embargo, todos sus efectos adversos no justifican el uso de estos medicamentos a largo plazo. Se podría tener en cuenta de pronto en niños con convulsiones febriles complejas y estado febril epiléptico que tengan factores de riesgo asociados que nos den alto riesgo de epilepsia. Es importante pues que les hagamos una visita de las consecuencias de su neurodesarrollo y pues del examen físico en estos pacientes. En esta revisión de Cochrane acerca de la profilaxis con, con esos medicamentos en las convulsiones febriles, entonces lo que se buscó fue evaluar la efectividad y la seguridad de los fármacos antiepilépticos que se usan de manera profiláctica en las convulsiones febriles. Entonces, como tal, como les decía, sí hay evidencia de que el diazepam, el fenobarbital, el ácido valproico, el clobazam disminuyen la recurrencia de las crisis. Sin embargo, se presentaban efectos adversos en el 30 al 36% de los pacientes. Entonces, por lo tanto, no se prefiere pues, usar ese manejo profiláctico ni en la crisis febril simple ni en la compleja. En cuanto a los factores de riesgo para recurrencia, vamos a ver que como tal la tasa de recurrencia es alta, va del 30 al 40% de los pacientes pueden tener recurrencia de las crisis febriles. En esta tabla
vemos los factores de riesgo asociados a la recurrencia. Uno es la historia familiar de convulsiones febriles. Lo otro es que tengan menor de 18 meses, que el nivel de la temperatura no haya sido como tan alto. En algunos lugares de 38, otros 39, pero pues como que no haya sido una temperatura muy alta, eso es un factor de riesgo para recurrencia. Lo otro es que asista al jardín y lo otro es que la crisis se haya presentado en una hora, en menos de una hora después de que se empezó la fiebre. Con eso es cuando vemos los factores de riesgo, de acuerdo a cuántos factores de riesgo tiene, va a haber un aumento en el, en el porcentaje de la recurrencia. Por ejemplo, si tenemos dos factores de riesgo, tenemos un 32% de riesgo de recurrencia. El tipo de crisis, es decir, si es una crisis simple o una crisis compleja, no modifica el riesgo de recurrencia. Eh, lo que sí es que los pacientes que tienen un estado epiléptico febril tienen un riesgo de presentar otros estados epilépticos febriles. En este estudio, en el que evidenciaron también la recurrencia durante las crisis febriles en niños, fue un estudio de corte retrospectivo de 2018 a 2019. Entonces, lo que ellos evidenciaron fue que hubo una mayor recurrencia en hombres, como vemos aquí había un total de 50 y 30 eran hombres y 21 eran mujeres, de total de casos de crisis febriles. Y la recurrencia fue 8 en hombres y 1 en mujeres. Y lo otro que evidenciaron fue que se presentó una mayor recurrencia cuando tenían una temperatura por debajo de 39,8 grados centígrados. En cuanto al riesgo de epilepsia, entonces, tiene un riesgo más alto que el de la población general, pero no es como tan elevado, es del 2 al 5%. Eh, hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo que van a predisponer más a que desarrollen epilepsia, como el retraso en el neurodesarrollo, que haya tenido un estado epiléptico febril o que un familiar de primer grado tenga epilepsia. El otro es el riesgo de estado epiléptico febril. Se ha visto que hay más riesgo en personas jóvenes, en personas que también han tenido como un estado epiléptico febril previo, en los menores de 18 meses. Y el riesgo de discapacidad intelectual no es mayor que en la población general. Algo importante es que hay que comunicarle a la familia acerca de la crisis y explicarle qué es lo que pasa con esta patología. Es decirles que las convulsiones febriles no son lo mismo que epilepsia, porque finalmente ellos piensan eso. Que solamente pues, uno de cada 10 niños va a recurrir en las crisis febriles y que el hecho que tenga una convulsión, una convulsión febril, no le va a generar como tal un retraso en el neurodesarrollo. Lo otro importante que hay que decirle a la familia es que debe continuar con la inmunización, si es por una crisis febril asociada a la inmunización, que el hecho de que se ponga sus vacunas no va a tener un mayor riesgo de desarrollar un retraso en el neurodesarrollo. Este es el protocolo del HIV. Entonces, como les decía, acá pues, clasifican las simples menores de 5 minutos y las complejas más de 5 minutos. Las demás características son iguales que en la literatura. Entonces, en la compleja, acá se recomienda realizar a todos los pacientes resonancia y si no hay disponibilidad, el electroencefalograma también lo recomiendan en la compleja, pero dicen que pues alegres no es necesario hacerlo intrahospitalariamente. Y el tratamiento, pues el abortivo si se está indicado son más de 5 minutos. Y a largo plazo, pues ya va a depender como de cada paciente, si tiene alteración en el neurodesarrollo, o una neuroimagen anormal. Y si se inicia manejo, hay que evaluar el electroencefalograma a nivel ambulatorio para ver si se da el retiro de la terapia anticonvulsiva. Y lo otro es pues, la función lumbar, que como les decía, se recomienda en los menores de 18 meses como importante y en las crisis febriles complejas. Y los demás las indicaciones que ya hemos visto previamente.
Bueno, en cuanto a las convulsiones, entonces las convulsiones febriles son un motivo frecuente de consulta en pediatría. En su etiopatología están involucrados tanto factores genéticos como ambientales. Los pacientes con convulsiones febriles en general no requieren estudios adicionales y en las convulsiones febriles complejas como tal no se recomienda neuroimagen de rutina, pero pues aquí lo hacemos. No hay evidencia que los antipiréticos vayan a prevenir la recurrencia de las crisis febriles y los fármacos antiepilépticos profilácticos no se recomiendan para el tratamiento de las convulsiones febriles en la mayoría de los casos de las crisis complejas.